El que ya entró, quien ya entró al sistema es Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hoy encabezando esos procesos de transición en Tamaulipas e Hidalgo. Y le agradezco mucho la confianza para tomarnos esta comunicación para Sin Censura. Doctor, muchas gracias por comunicarte con nuestra audiencia y gracias por confiar en nosotros. ¿Cómo te va? No, muchísimas gracias, Vicente. Un saludo a ti, a todo tu auditorio, a toda tu audiencia. Y bueno, pues ya viste lo que provocaste. No, lo provocaste tú. A ver, antes de que hablemos de eso, Santiago Nieto, no sé si has leído las redes sociales, pero según muchas personas, voy a la mañanera a ensalzarte para que corran a Alejandro Gertz Manero y para que tú ocupes el cargo de fiscal. Dicen que me has filtrado información, documentos desde que eras titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y doctor, te aprecio mucho, tú sabes que es sincero y honesto el aprecio, porque mi aprecio se basa en lo que creo que le has aportado a nuestro país desde tu trinchera, pero pudieras aclarar porque yo no he recibido un solo documento de tu parte, línea, ni nada que se le parezca. Y es más, quiero hacerte una entrevista difícil hoy, porque ya estuvo suave de que la gente calumnie, difame, pero yo no lo provoqué. Fui a plantearlo porque tú lo mencionaste aquí en Sin Censura, la investigación que dejaste armada, así lo dijiste, en la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Podríamos aclarar estas cosas, doctor? Mira, yo creo que ha sido mi paso por la Unidad de Inteligencia Financiera fue una gran experiencia. Yo le agradezco mucho al presidente López Obrador que me dio la oportunidad de estar 3 años al frente de la institución. Hoy le toca a Pablo Gómez hacerlo. Y bueno, efectivamente, desde que Emilio Lozoya presentó esa famosa denuncia que tiene en este momento al senador Lavalle preso, y también lo hemos comentado tú y yo, que él podría haber pedido un acuerdo reparatorio y no lo han dejado, su grupo político que se encuentra todavía enquistado, pero ya derrotado en Tamaulipas. Desde esa denuncia de Emilio Lozoya, pues la Fiscalía empezó a requerir información y pues una de las personas que estaba denunciada era precisamente Enrique Peña Nieto, como también en su momento Felipe Calderón, que como también lo comenté contigo, la información de Felipe Calderón se entregó al Instituto Nacional Electoral porque estaba ahora FICEL, antes FEPADE, por encontrarse relacionada con un tema de la fundación de un partido político. Entonces, este trabajo se empezó a desarrollar desde 2020, se solicitó la información, se fue integrando. Pablo Gómez retoma la investigación, la complementa con datos de finales de 2021 y el primer semestre de 2022, y es finalmente lo que presenta con el presidente en la mañanera, anunciando que ya presentó una denuncia, lo cual, bueno, creo que sí, hay que reconocérselo a Pablo Gómez y qué bueno que finalmente no importa quién encabece las instituciones, sino que cumplan para los fines que fueron diseñadas. Y en el caso particular que se haya retomado esta investigación, y yo espero que también Pablo retome y pueda volver a plantear el asunto de cabeza de vaca, porque es algo que me parece sumamente grave, la forma como están operando. Y ahí, déjame comentarte, el presidente municipal de Morena, de Reynosa, en este momento es sujeto de una persecución, yo creo que sin precedentes, tiene una orden de aprehensión que fue dictada además, muy raro, por un juez de menores infractores, que en una semana lo hacen juez de penal, materia penal, y termina librando la orden de aprehensión para después convertirse nuevamente en juez de menores infractores. Y además solicita que se le suspendan los derechos político-electorales a Carlos Peña Ortiz, el presidente municipal de Reynosa, en contra de cualquier tipo de parámetro legal, porque el Tribunal Electoral ha sido muy claro, y si no hay pena privativa de libertad, no hay suspensión de derechos político-electorales. Es evidente que Cabeza de Vaca lo quiere remover, y es evidente que tenemos que estar volteando a ver lo que sucede en Tamaulipas. Doctor,
¿Pensaste que lo que me dijiste en la entrevista iba a generar esto con la insistencia y además con la voluntad del presidente, ¿no? Porque hace un mes le dice a Pablo Gómez que aclare. No llega Pablo Gómez y yo le digo, presidente, ya va para un mes. Y me dice, mañana. ¿Qué tan importante es que lo que se deja armado en tu caso, insisto, también hay que reconocerle a Pablo Gómez que se presenta ya como denuncia ante la Fiscalía y que hoy la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero tenga una carpeta de investigación que todos esperamos termine judicializándose y termine llevando ante los tribunales en algo que sería histórico a Enrique Peña Nieto como expresidente de México? Desde tu perspectiva, ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo lo aquilatas, Santiago? Bueno, yo creo que es un caso histórico. Creo que la Fiscalía tiene en este momento una gran responsabilidad histórica para poder integrar esa carpeta de investigación. Están los datos que Pablo ha hecho públicos respecto a las dos empresas y los miles de millones. Hay 2,000 millones, por ejemplo, que se fueron a Inglaterra, a Irlanda, a Estados Unidos en cuentas propias de la empresa, pues, con los familiares del señor Peña Nieto. Y bueno, también están los datos y las tarjetas de servicios que les pagaban, pues básicamente en efectivo al entorno cercano, a la exesposa y a familiares de la exesposa. Entonces creo que es un gran trabajo. Hay que recordar además que recientemente él adquiere la visa dorada en España por inversiones de más de 1 millón de euros, de lo que se tiene conocimiento. Y pues sí es importante que se abra un proceso que permita revisar las cosas. Alguien ha escuchado recientemente algunos analistas que plantean que esto es un tema político electoral vinculado con la elección del Estado de México. Yo no comparto ese criterio, primero porque estamos muy lejos de las elecciones todavía. Esto va a ser algo que las elecciones estarán hasta el próximo, va a ser hasta junio, el próximo año, la jornada electoral en el Estado de México. Y dos, porque tampoco creo que sea necesario. Morena en todas las encuestas y sondeos de opinión va por encima de la coalición, que también para el Estado de México tiene una complejidad especial, porque tanto el PRI como el PAN quieren impulsar candidatos, y hay un componente que también es relevante, que es el componente de la paridad. Si la coalición impulsara a un hombre en Coahuila, tendría que impulsar a una mujer en el Estado de México, o viceversa. Entonces, todos estos componentes se le van complicando a la coalición para el Estado de México, y yo veo honestamente la Morena muy por encima en las preferencias electorales. Por tanto, esto digamos que era absolutamente intrascendente para efectos de lo político electoral, pero cuando tú llevas el tema a la mañanera, pues esto finalmente desemboca en lo que desembocó, en la presentación de Pablo Gómez el día de ayer, y en todos los análisis que estamos haciendo el día de hoy para pues, darle seguimiento social, pues, en la medida en que esto es posible, a esta carpeta de investigación que involucra a un expresidente de la República. También creo que es importante señalarlo. El presidente López Obrador ha dicho que el trabajo y el combate en contra de la corrupción en el país es la bandera principal de su gobierno, y que es importante que hay cosas que se hicieron en la administración anterior de la UIF se retomen en esta actual administración y den los resultados a la ciudadanía que estamos viendo. Doctor, a ver, tú has dicho, porque tú lo has dicho, que hubo una red corrupta que se operaba o se solapaba desde la Unidad de Inteligencia Financiera de Enrique Peña Nieto, desde lo más íntimo de la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto. Quiero escuchar tu reacción a esto que dijo Pablo Gómez, porque ¿cómo tienes odiadores? Si yo pensé que tenía odiadores en Sin Censura o para Sin Censura, te salieron odiadores hasta debajo de las piedras y dicen que Pablo Gómez se confronta contigo y te tira una pedrada. Yo creo que no, pero tú me darás
la opinión. Esto fue lo que dijo Pablo Gómez, que la Unidad de Inteligencia Financiera no luchaba contra la corrupción, era parte de la corrupción. Esta fue la declaración de Pablo ayer. Vamos a ver si mis compañeros ahí en producción nos proyectan precisamente la declaración del actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, en la mañanera ayer. Miren, les quiero decir una cosa que a lo mejor es una imprudencia. La Unidad de Inteligencia Financiera no estaba en la lucha contra la corrupción. Era parte. Ahí se las dejo. Y en un segundo... A ver, doctor, dicen que para que cale, pues uno se tendría que poner el saco. ¿Te queda el saco? ¿O a qué crees que se refiera Pablo Gómez para de una vez desmentir, aclarar cualquier campañita que señale que Pablo Gómez te está tirando la piedra? Doctor, Sí, ¿estás peleado con Pablo Gómez? No he hablado con Pablo Gómez, hablé con Sandino Luna, que es su segundo, y le dije, oye, Sandino, me parece que fue inapropiado este mensaje porque pues no aclara la temporalidad. Y me dijo, no, la verdad es que es el discurso de siempre de Pablo Gómez, siempre ha dicho que es antes de la llegada de la Cuarta Transformación, y es algo que me lo puso Sandino por escrito, tiene que ver con las denuncias que tú presentaste por el descongelamiento de cuentas del caso Hermes y otros casos de extorsión de los cuales tenemos conocimiento. Le dije a Sandino que pues, efectivamente pues, yo había presentado denuncias por este caso, y déjame te platico de qué se trató. Es un asunto donde generan un sistema para detectar asuntos que se encontraban en la Fiscalía General de la República, en ese entonces PGR, y hacen un descongelamiento que llega a tocar 44 cuentas vinculadas con el cártel de Sinaloa, por ejemplo, pero en total son más de 1,800 personas a las que se les descongela la cuenta en el periodo de Vas. También esas cuentas pues, habían sido llevados los asuntos por despachos particulares vinculados con Humberto Castillejos y otros que, por ejemplo, le llevan la defensa ahora o llevaron en algún momento la defensa del gobernador Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Entonces, Sandino me dijo que esa había sido la intención, que de hecho es un discurso permanente de Pablo Gómez y con los ejemplos que acabo de poner, y pues evidentemente a mí no me queda. Cuando yo, en el caso de particular de las extorsiones que tuve conocimiento que se presentaron, tanto durante mi administración como de la administración anterior, lo denuncié. Denuncié también a estos despachos de abogados y a las personas que fueron responsables del descongelamiento masivo de cuentas entre 2014 y 2017. Y bueno, por supuesto que también se utilizaron denuncias en el ámbito de la responsabilidad administrativa por el manejo que se había tenido de la Dirección de Procesos Legales, y presenté incluso alguna denuncia contra el extitular de la PGR, el encargado de despacho de la PGR, que había sido también director de Asuntos Internacionales y Normativos de la UIF antes de irse a la propia PGR. Entonces, se trató en todo el trayecto que yo tuve al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Tuvimos inclusive la detención de personas que estaban desarrollando actos de extorsión, que trabajamos de forma conjunta con Ernestina Godoy, y en todos los casos de descongelamiento realmente fueron en esa época de Vas. Después, pues Medina Mora cambiaría el criterio, como sabemos, y en el criterio de Medina Mora, pues se benefició a estos despachos. Yo creo que para eso se hizo ese criterio, que señalaba que si no había solicitud internacional, entonces no procedía el congelamiento de cuentas, y dejaba al arbitrio de los jueces de distrito que ponderaran cuál derecho era más importante, si proteger el sistema financiero y la economía nacional o la apariencia del buen derecho de las otras personas, de los sujetos que tenían las cuentas congeladas. Eso le llevó, por ejemplo, a recuperar más de 800 millones de pesos a Kamel Nasif. Entonces, no, yo tomo por válida la disculpa de Sandino Luna. No tengo el teléfono de Pablo Gómez, en realidad. Yo esperaría que Pablo Gómez tuviera una actitud de hombría y aclarara.
porque ya empiezan a hacer elucubraciones de que si es un tema político entre grupos al interior de Morena, y yo creo que pues nada más falso que eso. Y además porque si alguien conoce la lucha anticorrupción, porque finalmente que se llevó durante mi administración, es Pablo Gómez, porque a él le entregué todos los expedientes abiertos y pendientes, los que están denunciados ante la Fiscalía, los que están entre los tribunales y los que están ante las fiscalías locales y las secretarías de la función pública. Entonces, yo esperaría eso, y no puede haber fractura dentro del movimiento del presidente López Obrador. Yo no participaré en ningún sentido en generar una posición de fricción, al contrario, mi posición es de apoyar al presidente López Obrador, y qué bueno que me das la oportunidad de aclarar este punto. Y bueno, y me das la oportunidad también de mencionar que Sandino Luna pues me aclaró que no tenía absolutamente nada que ver conmigo, sino era la forma de operación ordinaria de un discurso que en todo momento Pablo Gómez ha sostenido respecto a las anteriores administraciones a la Cuarta Transformación que estuvieron al frente de la UIF, particularmente al caso de Bas, porque recordemos un elemento fundamental. ¿Quién está en Pandora Papers? Bas y sus hermanos. No estoy yo, no está mi esposa, están los Bas y sus hermanos. Están gente del entorno cercano de Peña Nieto, incluyendo los empresarios que él estuvo apoyando durante su sexenio. Hay gente vinculada al Partido de Acción Nacional. Entonces, no creo que pues está el ex procurador Murillo Karam. Entonces, no, yo creo que la 4T no debemos de prestarnos a este tipo de cosas y bueno, ni en un sentido ni en otro. Doctor, ya que estás hablando de esto, quiero decirle a la gente que por alguna razón te planteé esta situación para la aclaración y sobre todo para que nos des idea de la perversión de Enrique Peña Nieto, porque muchos lo hemos tildado, perdóname, tú eres muy propio, pero yo no, de pendejo. Por años lo hemos tildado de pendejo, pero nos resultó más cabrón que bonito, si me permites esa expresión que usaba mi nana, que en paz descanse. ¿Qué grado de perversión? O sea, lo que dice Pablo Gómez es 26 millones. Les digo, ahí no está la nota. La nota no está en los 26 millones, que es muy poco. La nota está en los contratos del gobierno, del hombre que encabezaba México a empresas con las que tenía vínculos. Eso sí es corrupción. Y lo que tal vez nos puedas aportar, porque dame tu opinión de los dos tweets, por ahí los deben de tener los compañeros en producción, los dos tweets que manda Enrique Peña Nieto desde España, desde su millonaria vida en España, que fue lo que a mí me hizo, te soy sincero, fue lo que me hizo encabronar, y fue por eso que te saqué el tema cuando te entrevisté y que me dijiste de la investigación. En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo. Dentro de los procedimientos legales, expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia. ¿De qué tamaño es el cinismo de Peña Nieto al escribir esto? Si de algo me siento complacido, dices tú que ya ves lo que provocas, me dices, pues de haber resucitado a este cabrón, doctor, con todo respeto, qué cínico, porque me imagino que esto que presenta Pablo Gómez podría ser nada más la puntita del iceberg. Sí, a ver, yo creo que faltaría, por supuesto, completar la investigación y en varias vías. Como hemos comentado, hay un boom importante de adquisición de bienes inmuebles en Estados Unidos por parte de la clase política mexicana. Pero, y ahí está, por supuesto, Cabeza de Vaca, y ahí está Lozano, etc. Pero el otro bloque importante de mexicanos comprando es en Madrid y en Barcelona. Recientemente se hizo el conocimiento inmueble que tenía el abogado de Peña Nieto en el Four Seasons
en Madrid, cerca de la Puerta del Sol, y también se ha hecho pues, el conocimiento que adquirió Enrique Peña Nieto, la visa dorada. Hay que recordar que, pues, de dónde viene Enrique Peña Nieto y cómo fue su gobierno. Enrique Peña Nieto finalmente forma parte del grupo Atlacomulco, llega a gobernador del Estado de México, y pues es un estado con una cantidad impresionante de recursos, y de ahí obtiene la presidencia de la República a través de un proceso en donde hubo financiamiento ilícito a la campaña electoral. Esto es algo que el INE no ha querido reconocer ni avanzar en las investigaciones. Alguna vez presenté les pedí una vista de la información que teníamos del caso Odebrecht y terminaron desechándolo en la comisión respectiva, porque no llegó el asunto al Consejo General del INE. Pues en realidad ha sido como una actitud de no querer ver que en 2012 hubo un exceso de recursos públicos y privados, incluyendo, por supuesto, Odebrecht. A partir de ahí, digamos, hubo un financiamiento ilícito a los procesos electorales de Enrique Peña Nieto, del gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo menos en 3 vías. Por un lado, grupos de delincuencia organizada financiando campañas en el ámbito municipal en varios estados de la República. Por otro lado, el financiamiento de empresarios, grupos empresariales, como el propio caso de Odebrecht, para financiar la campaña electoral. Recordemos que Lozoya recibe $10 millones de esta empresa brasileña en diversos pagos, tanto para el tema personal como para el tema de la campaña. Y bueno, finalmente tenemos el tema del peculado electoral, del desvío de fondos, bienes y servicios para fines electorales. Ahí se encuentra la estafa maestra, ahí se encuentra Operación Zafiro, ahí se encuentra, creo yo, aunque eso faltaría confirmar la última parte, todo el caso de la viuda negra. Son miles de millones de pesos que fueron desviados de sus fondos originales hacia campañas electorales y hacia el patrimonio de diversas personas, ¿no? Entonces, lo que sucedió durante el peñanietismo fue una especie de pacto de impunidad marcado por la corrupción. Es decir, los acuerdos eran acuerdos de mantener el régimen de corrupción imperante a cambio de no ir sobre nadie. Y los casos, en realidad, que se presentaron ante el debate público fue cuando se lograron alternancias en el ejercicio gubernamental. Por ejemplo, el caso de Roberto Borge en Quintana Roo, el caso de Javier Duarte en Veracruz. Llegaría también a presentarse en fecha ya en esta administración el asunto de Roberto Sandoval en Nayarit y de Vieitia, que fue un asunto que también desde la UIF me tocó a mí encabezar la investigación. Entonces, ¿qué pasó con el peñanietismo? Pues fue un modelo que el pacto de gobernabilidad era el dejar que cada quien generara actos de corrupción, siempre y cuando pues, se beneficiara electoralmente al régimen. Y ese hartazgo de la sociedad mexicana, aunado al carisma de Andrés Manuel López Obrador y a la fortaleza del sistema electoral mexicano, dieron como resultado que en el 2018 se cambiaran los parámetros de la transición democrática, y de hablar de un sistema de partidos con 3 partidos relevantes. Tenemos un sistema de partido predominante con Morena hoy en día, y dejamos atrás la etapa de los gobiernos divididos que tuvimos desde el 97 al 2018, y hoy tenemos un gobierno que está acompañado mayoritariamente en el Congreso, no con mayoría calificada, pero sí con una mayoría relativa en la composición de la Cámara de Diputados y Diputadas y del Senado de la República. Entonces hay una transformación social, y la transformación social deviene, de mi punto de vista, de que la sociedad mexicana se hartó de todos los temas de corrupción. Y estamos hablando del peñanietismo, pero también eso se podría replicar en menor escala, pero en el análisis, por ejemplo, de Genaro García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón, o de algunos otros actos que realmente fueron generadores de altos niveles de corrupción. Hoy en día creo que estamos en esto, y bueno, creo que es importante lo que se hizo ayer por parte del presidente de la República de hacer público, ¿no? La democracia, decía Bobbio, es el ejercicio del poder público en público, y pues fue importante que se señalara que esta investigación existía y que Pablo Gómez ha presentado la denuncia correspondiente. Y que ahora está en manos del fiscal general de la República, buscar que se judicialice y lo que venga.
solo porque lo acabas de mencionar, doctor, y porque recuerdo que ayer también lo mencionó, ahí estuve, no participé en la conferencia, pero ahí estuve al pendiente en la parte de atrás del Salón Tesorería en Palacio Nacional y escuché a Pablo Gómez, el actual titular, decir que se tenían muchas cosas, palabras más, palabras menos, sobre García Luna. Perdóname por lo que te voy a preguntar, porque a lo mejor te pongo en una situación complicadísima, hasta donde se pueda. Pero, doctor, si tú en algún momento en una entrevista me dices, yo dejé armada una investigación sobre los flujos de capitales que llevan a Peña Nieto, que esa declaración la retomo para pedirle al presidente que nos aclare. Él asegura que comparecerá Pablo Gómez y tenemos lo de ayer. No podría creer, Santiago Nieto, que solamente tengamos ahora los mexicanos una posibilidad más clara de llevar ante los tribunales al banquillo de los acusados a Enrique Peña Nieto. Hay investigaciones directas, así como las de los flujos de capitales que llevan a Peña Nieto, sobre Calderón, sobre Fox, porque, permíteme decirlo, doctor, no me puedo creer que no haya una investigación, una línea, algo que nos lleve a Calderón y a Fox, conociendo todo lo que nos ha dicho el presidente en las mañaneras. ¿Qué me dices de esto, Santiago Nieto? Bueno, nosotros hicimos sobre Genaro García Luna, presentamos una denuncia y se le entregó la información incluso por una asistencia jurídica a Estados Unidos, a los fiscales del Distrito Oeste de Nueva York que estaban llevando el caso. Hubo intercambio de información para la presentación de las denuncias en México, que tiene la Fiscalía General de la República. Y lo mismo que el caso de Cabeza de Vaca, que también, al que también Pablo Gómez hizo alguna referencia. Creo que en el tema de Calderón hubo, como mencioné, pues una investigación más bien vinculada con la creación del partido México Libre, que al final no se pudo constituir, no cumplió los requisitos legales y el INE terminó por mayoría negándole el registro. Y esa información pues la tiene la Fiscalía Electoral y la tiene el Instituto Nacional Electoral. Así como en su momento también se les entregó la información de Pío López Obrador y de Martín López Obrador en acuerdo con el presidente, porque el presidente fue el que mencionó que no podía permitir que nadie, que se dudara de que alguien de su familia había incurrido en un hecho que pudiera ser considerado delictivo y que era mejor que se transparentara todo. Pero en el caso particular, también hay que decir algo. El delito de lavado de dinero es un delito que se sanciona con 5 a 15 años de prisión y por tanto prescribe, es un término medio, a los 10 años de la comisión de la conducta delictiva. Por eso yo siempre, digamos, planteé que se tenía que discutir por lo menos la creación de una comisión, ya sea en el Senado, en la Cámara de Diputados o una comisión intersecretarial de la verdad para los actos de corrupción. México firmó la Convención de Mérida, que es la Convención de Anticorrupción, en el año 2004, y se obliga a generar acciones para identificar a personas políticamente expuestas, beneficiarios finales. Toda la discusión que hemos tenido sobre las WIPES pues, está relacionada con esto. Y esa obligación del Estado mexicano pues, debe redundar en acciones que permitan procesar los casos cuando no hayan prescrito, pero sí que la ciudadanía sepa qué pasó, qué pasó con el Fobaproa, ¿no? Qué pasó con las privatizaciones en el sexenio de Salinas de Gortari, qué sucedió con los procesos de infraestructura en Calderón y la bonanza petrolera de Fox y Calderón. Es decir, todos estos elementos sería importante que pudiéramos tener eso, una comisión de la verdad, y poder dejar constancia de qué sucedió, aunque jurídicamente ya no se pudiera proceder en contra de los expresidentes por los actos de corrupción de su gobierno, pero sí sería importante, porque insisto, ya está prácticamente todos los actos de 2011 hacia atrás,
pues ya se encuentran prescritos y bueno, pues hay que cambiar esta dinámica, ¿no? Un par de cositas para cerrar y agradecerte la confianza, doctor Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nuevamente les digo, fue gracias a una declaración en una entrevista que nada tenía que ver con el tema que estábamos abordando, que era central, lo de Tamaulipas, pero ese día se daba a conocer por parte de La Jornada, en donde escribe precisamente el doctor sus columnas, que se desapareció el archivo de la Casa Blanca de Peña Nieto y que le dieron una palmadita en la espalda, una palmadita en la mano, así, una regañada a los funcionarios señalados de la desaparición del archivo original de la Casa Blanca de Peña Nieto y La Gaviota. Ese mismo día el periódico El País hablaba de una visa dorada en España para Enrique Peña Nieto y su vida de lujos, que no nos pueden cuadrar. No puede, no me dan las matemáticas. Hoy sí te pregunto, Santiago Nieto, desde tu perspectiva, ¿hay una red todavía? Déjame preguntártelo. ¿Hay una red todavía de funcionarios, a lo mejor de bajo nivel o de medio nivel, que quedaron enquistados del gobierno del sexenio de Peña Nieto, ahora dizque de la 4T, pero que en realidad están protegiendo los intereses de estas redes mafiosas? Y te lo pregunto porque, qué coincidencia, se perdió el archivo original de la Casa Blanca de Peña Nieto. Qué casualidad que nadie hablaba en los medios de comunicación de esto que tú ya habías hablado, pero que obviamente hoy ya estamos muy adelantados con una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República. Hay redes todavía enquistadas que protegen a los Calderón, a los Fox, a los Zedillo, a los Salinas, a los Peña Nieto. Hay basurita todavía en estos tiempos de la Cuarta Transformación enquistados, Santiago Nieto. Bueno, sí, evidentemente hay gente que responde a los intereses, sobre todo del PRIismo en el Estado de México, dentro de la Fiscalía General de la República. También pues hay personas que responden a otros intereses. Y bueno, lo que sucedió con el expediente, que era en ese momento con Irma Heréndira Sandoval, directora general de responsabilidades, Laura Sámano, hizo público. Es terrible que se haya perdido un expediente de esa envergadura en términos sociales, en términos políticos. Es algo inusitado y además evidentemente es una conducta delictiva. Yo creo que es necesario replantear el sistema de procuración y impartición de justicia. Yo sería de la idea de ser un servicio civil de carrera, de cooptar a jóvenes recién egresados de las universidades, a mejorar los sistemas de inteligencia y de investigación con tecnología. Creo que habría que tener este flujo de líneas de investigación abiertas en materias financieras, porque al final del día todos los delitos o la mayor parte de los delitos tienen un componente de corte financiero. Y bueno, tener un enfoque diferente para poder combatir y mejorar la procuración de justicia y combatir las conductas ilícitas. Creo que en todo momento esto es un proceso pues, de transformación fundamental del país que ha encabezado el presidente López Obrador, y tenemos, y por supuesto hay procesos en donde hay cosas que se les ha dado una mayor jerarquía y sobre todo en términos cronológicos. Por ejemplo, pues el tema de los programas sociales era uno de los temas centrales de la agenda del presidente López Obrador, y creo que el tema de procuración de justicia se pensó que con la Fiscalía Autónoma se resolvía el problema. Yo soy de la idea que los sistemas de procuración de justicia deben tener una relación directa con los ejecutivos, porque finalmente se trata de un tema que es muy sensible a la ciudadanía. Y si me permites plantearlo así, ¿cuáles serían los elementos que un partido de izquierda, un gobierno de izquierda tendría que estar impulsando? Por supuesto, educación, por supuesto, salud, pero también seguridad. Y eso son, creo que, lo que tendría que caracterizar a un gobierno de izquierda. ¿Qué sucedió con el neoliberalismo? Con esta corriente ideológica que las personas de Chicago, Milton Friedman, estuvieron
provocando. ¿Tuvieron razón en algo? Sí, hubo mayor crecimiento económico. Sin embargo, el gran error, y por eso América Latina tiene este giro a la izquierda en prácticamente todos los países, es que no pudieron distribuir la riqueza en todos los grupos sociales. Para el presidente López Obrador esto era fundamental, la idea de los programas sociales para poder disminuir las desigualdades sociales o por lo menos matizar las enormes carencias de determinados grupos de la sociedad mexicana, pero creo que en el tema de la Fiscalía Autónoma yo sería de la idea que debe tener una relación, que la autonomía tiene que ser en relación de la función que se desempeña y no del órgano como tal. Porque prevención, inteligencia, seguridad pública, procuración de justicia, impartición de justicia y ejecución de penas forman parte de un todo que es una política criminal de Estado y que tiene que estar conducida por el Ejecutivo en un sistema presidencial como es el mexicano, porque eso es lo que dice nuestra Constitución. Entonces, yo creo que habría cosas que hay que evidentemente cambiar. Yo lo digo desde la perspectiva académica, que es donde estoy en este momento. Por supuesto, estoy apoyando las transiciones en el estado de Hidalgo y en el estado de Tamaulipas. Me preocupa mucho el control y el ataque que están recibiendo, la presión que reciben los magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas. Y bueno, pues esperamos que eso se pueda corregir y que se sientan seguros de que pueden resolver conforme a derecho y sin presión de este grupo político que además le ha hecho muchísimo daño a nuestro país. Para cerrar, te pido una reflexión, doctor, para cerrar y agradecerte tu generosidad. Le digo a la audiencia que ya nos está esperando Epigmenio Ibarra, quien también seguramente tiene mucho que aportar sobre lo trascendental de este caso dado a conocer por el presidente y por Pablo Gómez. Déjame cerrar con esto que te voy a poner sobre la mesa. Me dijiste al inicio de esta conversación, ¿ya ves lo que provocas? Bueno, ahí va. Provocador al fin. Desde tu perspectiva, tú fuiste perseguido en tiempos de Peña Nieto y seguramente no les agrada mucho Santiago Nieto por lo que hizo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Desde tu perspectiva, haremos historia en México y veremos sentado en el banquillo de los acusados finalmente a un expresidente como Enrique Peña Nieto con todo lo que se ha dado a conocer. ¿Da para eso? Y tu labor en la transición de gobiernos como el de Tamaulipas e Hidalgo, también, desde lo que tú sabes, llevará a Peña Nieto, porque a mí no me vengan con cuentos. El PRI en Hidalgo, enquistado y que pierde una de las joyas de la corona en las pasadas elecciones, y el PAN, ¿cuántas veces lo hemos platicado de las redes de corrupción y redes inmorales de Cabeza de Vaca y sus secuaces? Estos dos casos, Hidalgo y Tamaulipas, nos llevan también al imperio de corrupción de Peña Nieto. Doctor, para cerrar, te pido que respondas a esto que te pregunto. A ver, muy breve, yo diría que en el caso de Enrique Peña Nieto es importante que sí, que la Fiscalía de encontrar elementos lo lleve ante los tribunales. Es importante también que se respete su presunción de inocencia, las reglas del debido proceso. Y yo sí soy de la idea de que en temas de corrupción, pues los servidores públicos tenemos en general un umbral de protección menor que el de las otras personas. Yo ya no soy servidor público, pero en términos de la normatividad internacional, hasta que uno deja 3 años de ser servidor público, sigue siendo persona políticamente expuesta y por tanto los controles tienen que ser mucho más estrictos. Del caso de Tamaulipas, ha sido pues vergonzosa la actitud del gobernador, la forma como ha estado atacando a los presidentes y las presidentas municipales de Morena, cómo cambió la normatividad del Congreso para que no pudiera designar Morena un presidente de la Junta de Coordinación Política, cómo cambió y hizo la ley y se generó designaciones para que no pudieran ser nombrados los directores de los organismos de agua, y bueno, finalmente cómo dotó a una Fiscalía General en un hecho sin precedentes, salvo
Nayarit, donde el fiscal era a su vez titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y bueno, eso realmente generó un halo de impunidad y de corrupción que llevan a que hoy en día Sandoval y Vieitia, los creadores de este diseño, se encuentren en la cárcel, uno en México, otro en Estados Unidos. Y en el caso particular y por tanto, la posición del gobernador Américo Villarreal es que se tiene que hacer justicia. Él está con la mano extendida para la reconciliación de las tamaulipecas y los tamaulipecos, pero por supuesto que en el caso particular de Cabeza de Vaca, lo que se va a buscar es la aplicación de la ley. Y el gobernador Américo Villarreal ha planteado que hay que regresar al Estado de Derecho. En el caso particular de Hidalgo, la posición del gobernador saliente Omar Fayad ha sido muy distinta. Tuvimos un encuentro en donde el gobernador electo Julio Menchaca se inició el proceso de transición y donde el mensaje de ambos gobernadores, digamos, en funciones que está por terminar y el electo, fueron en el mismo sentido. Las personas que hayan traicionado la voluntad y la confianza de las y los hidalguenses que se encuentren, que generaron algún acto de corrupción, pues van a ser sancionados y se me ha pedido en ambos casos que yo participe en las investigaciones un poco por mi perfil profesional. Me ha tocado ser fiscal, me ha tocado ser también titular de una unidad de inteligencia y por eso en ambos casos estaré desarrollando investigaciones para que se presenten en su momento ante las personas responsables y ante los tribunales. Te agradezco mucho, doctor. ¿Ya ves lo que provocas? Me hiciste reír con eso, doctor. Te agradezco la confianza y desde cada trinchera que los mexicanos estemos comprometidos con esta lucha para tener un país más justo en el que haya cero impunidad, como lo dice el presidente. Te mando un abrazo, Santiago Nieto, y muchas gracias. Un abrazo. Santiago Nieto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hablando con nosotros.